En la W, el reporte coronel. Daniel, lunes. Uy, Daniel, mañana es la vaina, ¿no? Mañana es, Julio, mañana es 20 de diciembre, se cumple el plazo de reserva con una fuente de información y aquí tendremos las grabaciones de Emilio Tapia. Buenos días, este es el reporte coronel de hoy. En enero, cuando empezaba este año que ya está por terminar, Catalina Suárez, en su segmento Al Oído, aquí en la W, reveló que el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, FBI, revisaba la actuación de las autoridades colombianas en el caso Odebrecht y aseguró que esa agencia federal tenía la mira puesta sobre el fiscal Daniel Hernández. Hace unos días, la propia Fiscalía imputó al fiscal Daniel Hernández por presuntamente incurrir en los delitos de prevaricato y amenazas a testigo. Lo quieren acusar de incumplir con el deber de registrar las órdenes de captura contra 3 ejecutivos brasileños de esa multinacional y por supuesto amenazar y por supuestamente amenazar al testigo Otto Bula, condenado por estos hechos de corrupción. El viernes, el fiscal Daniel Hernández ganó su primera batalla. El magistrado Luis Enrique Bustos del Tribunal Superior de Bogotá encontró infundada la petición de la Fiscalía para ponerlo en detención domiciliaria. En pocas palabras, lo que la Fiscalía dice que es una amenaza, no parece serlo para el magistrado que actuó como juez de garantías. Esa es una buena noticia para el fiscal Hernández, pero sus problemas realmente no han terminado. La imputación continúa y además un documento que aparece en el proceso muestra que, tal como lo había dicho Catalina Al Oído, el FBI ha estado impulsando esta causa. Ustedes pueden ver en este momento, en la página de la W, una orden a la Policía Judicial emitida por el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Víctor Cifuentes. Ese documento, fechado el 30 de septiembre, deja claro de dónde viene la versión sobre la supuesta amenaza al testigo Bula. Abro comillas. El suscrito fiscal delegado tuvo conocimiento a través de información suministrada de manera verbal por el supervisor agente especial asesor anticorrupción transnacional del FBI, Orlando Quant, que en días pasados el señor Otto Nicolás Bula había sido intimidado y hostigado por parte del imputado. La orden del fiscal delegado ante la Corte asegura que el propósito de la presunta amenaza del fiscal Hernández a Bula era que, abro comillas, que no se rindiera información a las autoridades americanas sobre asuntos relacionados con investigaciones que aquí se adelantan. Cierro comillas. Hoy, Catalina Suárez, quien reveló esta noticia, nos acompañará amablemente para hablar con el fiscal Daniel Hernández. Él también ha aceptado de buen grado conversar con ella y conmigo de todos los temas. Catalina, buenos días. Buenos días, Daniel, un gusto y un saludo para también el fiscal Hernández. Buenos días, señor fiscal Daniel Hernández. Muy buenos días, Daniel, muy buenos días para también la señora Catalina y para toda la mesa de trabajo. Señor fiscal, según la declaración de Otto Bula, él se sintió intimidado porque usted le dijo que Néstor Humberto Martínez estaba preocupado y molesto porque el propio Bula, el ñoño Elías y Sebastián Correa habían tenido acercamientos para hablar de Néstor Humberto y de Luis Carlos Sarmiento. Usted denunció a Bula por falso testimonio asegurando que eso jamás pasó. Pero si realmente Bula se hubiera inventado todo, ¿por qué no puso en sus labios una amenaza más clara que lo tendría usted hoy detenido? Daniel, Otto Bula, como lo manifesté en la audiencia, fue el mejor testigo que tuvo Odebrecht en Colombia. Otto Bula es una persona muy inteligente y lo que hizo fue mezclar mentiras con verdades. Claro que existió esa reunión del 22 de junio. Lo que él omitió fue que la preocupación que le manifestamos en su momento el doctor Álvaro Enrique Betancur y yo fue frente a lo que podría pasar con nosotros. Tal y como usted comentó, desde el 26 de enero del año 2022, la señora Catalina Suárez en sus diferentes presentaciones en esta emisora ha manifestado la posibilidad de extradición en contra más que todo mía. Frente a ese punto me generó preocupación y ese 22 de junio, que fue Otto Nicolás Bula, en las instalaciones del búnker, le preguntamos por esa situación específica. ¿Qué sabía él al respecto? Por eso, de manera inteligente, él, en la entrevista, que da solo hasta 3 meses y medio después, el 5 de octubre, manifiesta
que existió o se nombraron nombres que no aparecen en la conversación, pero sí se mencionó un tema de preocupación respecto, lógicamente, a los diferentes reportajes. ¿Por qué la denuncia por falso testimonio? Porque él se ratifica bajo la grada del juramento el 24 de noviembre, bajo los hechos que aparentemente denunció solo hasta el 5 de octubre. En ese punto se ratifica en los cuales manifiesta que nunca existió una reunión en las cuales participamos 4 personas: Otto Bula, Mario Hernán Barahona, Álvaro Betancourt y Daniel Hernández. De ahí se observa que lógicamente lo que él hizo fue manipular los dichos para lograr dar a entender lo que tal vez querían escuchar o quería escuchar el fiscal del caso. Doctor Hernández, recientemente en su defensa usted da a conocer unos chats con el llamado testigo estrella Otto Bula. ¿Usted tiene el mismo nivel de confianza con todas las personas que investiga? Porque lo que esos chats evidencian es que tenían un altísimo nivel de confianza. Sí, señora, con todos y cada uno de mis testigos tengo el mismo nivel de empatía, teniendo en cuenta que mi trabajo, a través de los últimos 15 años como fiscal, se desarrolla con delincuentes. No puedo yo ponerme en la posición de maltratarlos y respetarlos, sino generar ese punto de confianza. ¿Para qué? Para que puedan entregar la información que ha llevado a generar investigaciones importantes desde el año 2014, en las cuales empecé a asumir casos de connotación nacional. Sí, la respuesta es: mi grado de empatía, no de confianza, es el mismo con todos. Fiscal, a usted lo asciende a fiscal tribunal el entonces fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, con un sueldo de más o menos 30 millones de pesos. Él mismo le aprueba las comisiones para ir en su momento a Brasil a entrevistar a los brasileros. Usted viaja y termina indagando por Néstor Humberto, de acuerdo a lo que se dijo en la imputación por la fiscalía. Luego aparece la versión de Otto Bula que ya conocemos. ¿No le parecen muchas coincidencias? No, señora, no me parecen coincidencias. Primero que todo, tendría que tener usted clara la fecha de ascenso. La fecha de ascenso, si no me traiciona la memoria, fue en octubre del año 2016. Odebrecht se revienta o aparece en la vista pública en diciembre del año 2016. Yo llego al caso Odebrecht hasta el 7 de junio del 2016. Las comisiones al exterior única y exclusivamente las puede firmar el fiscal general de la Nación. Ahora, se me ataca aparentemente por haber preguntado. Tenía que hacerlo. Si no lo hubiera hecho, creo que la pregunta suya hoy sería distinta. ¿Por qué nunca preguntó si el señor Néstor Humberto tenía relación con los temas de Odebrecht? Se le preguntó tanto a los brasileros como al señor Otto Nicolás Bula desde el 17 de agosto del 2017, de la misma forma las 3 veces que fui a Sao Paulo, se le preguntó a los 7 brasileros con los cuales me entrevisté: el Huberto Antonio Martorelli, el Paolo Ferracuti, Marcio Marangoni, Hamilton Ideaki Sendai, Luis Mameri, Luis Da Bueno Jr. y Luis Darocha Suárez. Doctor Hernández, ¿cuándo fue la última vez que usted habló con Néstor Humberto Martínez? Después del retiro del doctor Martínez de la Fiscalía, ¿usted ha vuelto a hablar con él sobre el caso de Odebrecht? Doctor Daniel, esta pregunta se la contesto en 2 formas. La última vez que yo hablé con el doctor Néstor Humberto Martínez fue el día viernes 16 de diciembre, después de terminada mi audiencia. Pasó a saludarme, me felicitó, me abrazó y que estaba muy contento por la decisión del señor juez. Frente a los temas de Odebrecht, empezamos a tocar y a tratar estos a partir de este año, cuando empezaron a salir las denuncias públicas de una posible extradición en mi contra. Las mesas de trabajo, doctor Daniel, que se manejaron a partir del 7 de junio, cuando incorporé o entré como fiscal de apoyo a un grupo de fiscales bastante amplio en la Fiscalía General de la Nación del grupo Odebrecht, se realizaron y se manejaron desde el 2017 hasta el año 2020, cuando fui fiscal de Odebrecht, con la señora vicefiscal María Paulina Riveros. Semanalmente nos reuníamos todos los fiscales, desde la fiscal titular Amparo Cerón, los fiscales de apoyo, con la señora vicefiscal, para tratar todos los temas de Odebrecht. Es decir, en el transcurso de esto, antes de ese día de junio donde usted se sentó con Otto Bula, ¿es posible que usted haya percibido preocupación de Néstor Humberto Martínez por este tema del FBI y la investigación?
No, señor, yo creo que es más posible que se percibiera preocupación mía por las manifestaciones que se hacían, que me iban a extraditar. Yo llevaba recibiendo, doctor Daniel, le trasladé a usted unos chats de una persona que se hacía pasar o se hace pasar, no tengo la menor idea, como periodista del Washington Post. Desde el 14 de febrero del año 2022 hasta el 25 de noviembre me estuve escribiendo manifestándome que yo iba a ser extraditado, que perdería a mi esposa y a mi hija, que adicional a eso tenía que entregar a Néstor Humberto, a Barbosa, a Montealegre, a Santos, que si los entregaba existía la posibilidad de que me otorgaran alguna clase de beneficio, que me dejarían en libertad. Frente a eso, lógicamente, existe una preocupación. Tal y como se lo manifesté en algún momento a la señora Catalina Suárez en una llamada que me realizó, le manifesté, yo no tengo la menor idea si el gobierno americano me está investigando o no. No puedo conocerlo, no puedo saberlo. Pero todo esa bulla que se generó, claro que generó preocupación en mí y se la transmití en algún momento al doctor Néstor Humberto. Doctor Hernández, ¿por qué usted interrogó a los brasileños sobre las preguntas de las posibles responsabilidades del doctor Néstor Humberto si esa no era su competencia, ya que quien lo investigaba en dicho momento era la Comisión de Acusaciones? Quiero preguntarle si usted tiene conocimiento de si esas diligencias fueron utilizadas en la defensa de Néstor Humberto en dicha comisión. No tengo conocimiento si fueron utilizadas, pero sí le puedo decir una cosa. Existían denuncias en las cuales se manifestaba el nombre del doctor Néstor Humberto. Por más de que no existiera competencia, sí creo que era un acto leal frente a la Administración de Justicia preguntar por el nombre del fiscal general si existía o no responsabilidad en él. Es más, no fueron solo entre los brasileños. También recordarán ustedes, en la misma W hizo pública una parte de la declaración de Otto Nicolás Bula. Desde el 2017 se preguntó si se llegara a mencionar o se hubiera mencionado el nombre del doctor Néstor Humberto como posible responsable o conocedor de los hechos de Odebrecht, la obligación del doctor Álvaro Enrique o Daniel Hernández o cualquiera de los fiscales de Odebrecht era compulsar copias ante la Comisión de Acusaciones, como se hizo en su momento también frente al expresidente Juan Manuel Santos. Después de que la Corte Suprema de Justicia declaró que Néstor Humberto Martínez estaba impedido, ¿realmente Martínez se marginó de este caso? ¿O puede decirnos usted si ejerció alguna indicación con interés particular a través de usted o del doctor Betancourt? Doctora Catalina, le vuelvo a responder. Antes y después de su impedimento nunca tuve contacto frente a temas de Odebrecht con el doctor Néstor Humberto. Todos se trataron con la doctora María Paulina Riveros, vicefiscal general de la Nación. Se hacían reuniones semanales con todos los fiscales que hacíamos parte del grupo Odebrecht. Señor fiscal Hernández, desde 2019 el fiscal general ad hoc para el caso de Odebrecht, el doctor Leonardo Espinosa, advirtió en una comunicación a Néstor Humberto Martínez que las órdenes de captura contra 3 ejecutivos brasileños de Odebrecht, Eder Paolo Ferracuti, Márcio Marangoni y Hamilton Hideaki Sendai, no habían sido registradas, lo cual impidió que Interpol emitiera la circular azul. ¿Por qué fue que usted no las registró? Doctor Daniel, acá hay dos verdades, una verdad verdadera y una verdad procesal. La verdad verdadera, las órdenes de captura se ejecutaron o se solicitaron, el día 20 de julio del año 2017. Las solicité directamente. Se solicitaron, si no me traiciona la memoria, 8 órdenes de captura, de las cuales se alcanzaron a ejecutar 5. Bájima Patricia Elías, Gustavo Torres, Gabriel Dumar, Federico Gaviria y Eduardo José Zambrano. Quedaron pendientes para ejecutar 3, la de los 3 brasileños. Primer punto. Único país en Latinoamérica y en el mundo de las 2 investigaciones a nivel mundial de Odebrecht para esa época que solicitó órdenes de captura en contra de ejecutivos brasileños. Se solicitan las mismas y las mismas se solicitan en amparo de un fin constitucional, peligro de no comparecencia. Se conocía por búsqueda selectiva que los ciudadanos habían salido desde el mes de abril del país y que se desconocía su ubicación aparentemente en su momento. Se hace la solicitud, se expiden las órdenes de captura y la Fiscalía tenía contacto directo con el apoderado de los mismos, de los 3 brasileros, sobre los cuales se solicitó captura, el doctor Vicente Gaviria. Se venía trabajando con el doctor Vicente Gaviria la posibilidad de una negociación para entrega de información por parte de estos 3 funcionarios respecto a los actos corruptos acaecidos en Colombia. Frente a esto, como criterio personal, en los 15 años que llevo como fiscal, nunca registro las órdenes de captura. Lo que hago es entregarlas de manera inmediata a los funcionarios de Policía Judicial para que las puedan ejecutar. Estas 3 no se entregaron precisamente porque era imposible su ejecución. Segundo,
El registro ante Interpol, en este caso, como las órdenes de captura eran única y exclusivamente para imputación y solicitar medidas de aseguramiento, solo habilitaban lo que se conoce como circular azul. La circular azul solo sirve para la ubicación de los extranjeros o los nacionales en territorio extranjero. Solo sirve para estos fines. La ubicación. Los ciudadanos brasileños estaban totalmente ubicados. Como se lo digo, estábamos en un proceso de negociación. Esto lo puede confirmar el apoderado de ellos en Colombia en su momento, el doctor Vicente Gaviria. Es más, tal y como lo acaba de manifestar la señora Catalina, nosotros, los fiscales, porque no iba solo, es un punto importante, a las comisiones al exterior, nos reuníamos con los 3 ciudadanos y sus abogados, tanto colombianos como brasileños, en el consulado de Colombia en Sao Paulo, en los cuales se presentaban las posibles negociaciones. Es más, un punto que es muy importante acá, doctor Daniel, el impedimento general que nace para el doctor Néstor Humberto Martínez Neira nace de una carta proveniente de mi despacho, en la cual le manifiesto que frente a una posible negociación con respecto a estos 3 ciudadanos, no me sentía en la capacidad de llevarla, que tendría que manejarse al más alto nivel, empezando por el despacho del fiscal general. Ofrecían en su momento un pago de $100 millones como indemnización. Consideré que no tenía yo la capacidad para tomar una decisión frente a este punto. Esa carta dirigida al despacho del fiscal general en su momento llevó a que él se declarara impedido. Entonces, frente a esta verdad, los registros eran inhanes. Registrar en la CIAN las órdenes de captura que no se podían ejecutar, pues no llevarían a ningún resultado. Y solicitarle a Interpol nos ayuda en la ubicación de los ciudadanos que estaban plenamente ubicados, pues también era innecesario. Esa es la verdad verdadera. Pero la verdad procesal, doctor Daniel, si la Fiscalía hubiera cumplido con su trabajo antes de generar una imputación en mi contra, conocería que existe resolución del Centro de Servicios Judiciales desde el año 2013 que ordena que las capturas que se emitan por los señores jueces de control de garantías deberán ser registradas por la oficina de capturas de los centros de servicios judiciales de cada ciudad. Esas son las 2 realidades frente a la ausencia de registro de las mismas. Pero más importante, creo, doctor Daniel, por encima de estos argumentos, si mi intención era beneficiar a los brasileros, como se dijo, y como lo dijo en algún momento la misma señora Catalina Suárez, que yo permití la salida de los ciudadanos, que ellos se volaran, situación que lógicamente se probó no era cierto. Si esto era cierto, el interés de colaborarles, de ser afín con ellos, ¿por qué solicité las órdenes de captura? Creería yo que habría sido más importante no hacerlo. Pero peor aún, no solo las solicité, sino las prorrogué por 2 años. Situación que llama la atención en estos momentos. Quisiera saber, se le explica al país en qué estado están las órdenes de captura de estos ciudadanos brasileños en estos momentos. Sí, una cosa, señor fiscal Hernández, usted dice que en todo el tiempo que lleva como fiscal, que son muchos años, nunca ha registrado una orden de captura porque existe una instrucción en el sentido de que sea otra dependencia de la fiscalía la que se encargue de eso. No, señor. Nunca ha sido mi costumbre, doctor Daniel, no por esa orden, y no es de la Fiscalía, sino del Centro de Servicios Judiciales por decisión del Consejo Superior de la Judicatura. Nunca ha sido mi sentir que las órdenes de captura se deben registrar por 2 puntos. Primero, se pueden filtrar. La información de estas órdenes de captura se puede filtrar y puede conllevar a que no se realicen las mismas. Lo que sí considero y debe hacer todos los fiscales del país, y usted podrá verificarlo con tal vez entrevistas que realice a fiscales en territorio nacional, lo que debe hacer cualquier fiscal es entregarlas para que se ejecuten de manera inmediata. Cuando uno solicita una captura es con una urgencia y con la finalidad de proteger un fin constitucional. Esa sí es la obligación que considero asiste a todos los fiscales de la República. La entrega para la ejecución inmediata. Mi excusa, o tal vez, como se lo presento con la verdad verdadera, no se basa en el hecho de que no lo hice porque consideré no hacerlo. No lo hice porque era imposible su ejecución. No era posible capturar a los ciudadanos ya que no se encontraban en el país. Bueno, este punto es bastante importante también para quienes nos escuchan. A usted no se le está imputando por no registrar. Lo que se imputó es no dar trámite, es decir, no enviar los oficios a los encargados del registro. Por eso, doctor, permítame preguntárselo directamente. Si usted, que además tiene más de 18 años de experiencia, pudo pedir las capturas, ¿por qué no podía darle trámite, pero sí lo hizo con la prórroga 2 años después?
Claro que lo hice 2 años después porque precisamente existía un documento proveniente del fiscalado en el cual el enunciado manifestaba ciertas inquietudes del por qué no se habían realizado. Al conocerse de ese documento se solicitó, y no fue a la CIAN, sino a la Interpol, el registro de las 3 órdenes de captura con fines de expedición de circular azul, por más de que ya estaban ubicados. Pero le contesto nuevamente frente a ese primer punto. El no registro no debió, o como usted lo manifiesta, lo que se me está imputando es precisamente el no trámite de ese registro ante los sistemas de información. Eso es lo que se me está imputando, que no tramité ese registro. Y le reitero, un registro que en mi concepto, lógicamente, era innecesario. Registrar las órdenes de captura lo que habilita es que cualquier funcionario de la policía pueda ejecutar la captura en territorio nacional. Pero ese registro no habilita capturas a nivel internacional. Hablamos del registro que profesa la Fiscalía en la imputación frente al registro en la CIAN. Segundo, el registro también de orden de captura con fines de circular azul tampoco habilita captura a nivel internacional, solo ubicación. Precisamente, la única que habilita la captura a nivel internacional es la circular roja, que esa se habilita después de impuesta una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario o una condena que habilite alguna clase de pena de prisión. Esa es la condición que se habilitaría una circular roja que conllevaría la captura internacional, la circular azul. El fiscal ad hoc Leonardo Espinosa compulsó copias contra usted, doctor Hernández, y contra el fiscal Álvaro Betancur, recientemente declarado insubsistente, para que fueran investigados por no haber imputado al señor Otto Bula por los delitos de lavado de activos y conciertos para delinquir. ¿Por qué ustedes no lo imputaron por esos delitos? Doctor Daniel, ese proceso, esa denuncia, tal y como lo manifestó en su momento también la periodista Catalina Suárez, fue archivada por el doctor Julio Espino. No fue un archivo express como ella lo manifestó. El archivo se dio 2 años y 2 meses después de que se ejecutaran investigaciones en nuestra contra. Ahora paso a explicarle los motivos que llevaron a que Daniel Hernández y Álvaro Betancur no le imputaran los delitos de concierto y lavado de Otto Bula. La imputación de Otto Bula se hizo el 16 de enero del año 2017, doctor Daniel. Nosotros solo llegamos al caso hasta el 7 de junio. Empezamos a trabajar con Otto el 12 de junio del 2017. Era imposible, humanamente imposible, que nosotros imputáramos unos cargos de una persona sobre la cual nunca habíamos generado un acto procesal. Segundo, cuando se establece la negociación con Otto Nicolás Bula, se concreta un acuerdo de colaboración, y ese acuerdo de colaboración lleva implícito un derecho a la no autoincriminación. El ciudadano no puede ser judicializado por los delitos que se conocieron gracias a su propia colaboración. La colaboración de Otto Bula llevó a conocer que existía una empresa criminal en territorio colombiano patrocinada por los brasileros y que adicional a eso se habían lavado activos por parte también de varios políticos y empresarios nacionales. Ante esto, era imposible jurídicamente, casi ilegal, imputarle los delitos de concierto y lavado. Pero con el fin de que estos no quedaran a la deriva, al ciudadano Otto Nicolás Bula se le otorgó un principio de oportunidad amparado bajo estos 2 delitos, concierto y lavado de activos. A partir de la colaboración de Otto Bula, podrá usted observar, se habilitaron en todas y cada una de las imputaciones y solicitudes de captura que se ejecutaron el delito de concierto para delinquir, incluyendo lógicamente a los brasileños. Doctor Hernández, Luis Gustavo Moreno en una entrevista dijo que el exfiscal Néstor Humberto Martínez le había dicho que en el grupo de Odebrecht tenía que estar personas que hicieran caso. ¿Por qué usted termina en ese grupo si usted no pertenecía a la delegada anticorrupción sino al CTI? Es una excelente pregunta. Como lo contesté en alguna otra entrevista que también vi en esta emisora, no quiero que suene tal vez un poco pedante, petulante, pero tal vez por mi experiencia. Desde el año 2014, desde la administración del doctor Eduardo Montalegre y el doctor Jorge Fernando Perdomo, he manejado casos de connotación nacional. A raíz de eso, creería yo que bajo esa experiencia se pensó en mi nombre para poder apoyar. Pero acá viene un punto importante. Usted debió conocer, porque ha venido manifestándolo a través de estos meses, información importante que se dio en la audiencia de imputación y de medida de aseguramiento en mi contra. El ciudadano que solicitó
negociar con fiscales distintos a los que ya estaban, la doctora Amparo Cerón y el doctor Juan Delgado, fue doctor Nicolás Bula Bula. Él manifestó que no tenía confianza en estos fiscales. A raíz de eso, por decisión de la señora vicefiscal general de la Nación, se vinculó al proceso al doctor Álvaro Enrique Betancur, quien para esa época era asesor del despacho de la señora vicefiscal, y a Daniel Ricardo Hernández como fiscal adscrito a la dirección del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación para llevar la negociación. Pero también informo una cosa importante que di a conocer al país en la audiencia de medida de aseguramiento, la cual, extrañamente, el fiscal titular de la investigación solicitó no fuera pública. Podrá usted verificarlo con preguntas a la ex vicefiscal general de la Nación o al mismo ex fiscal general de la Nación, que una de las primeras personas que denunció los actos corruptos de Luis Gustavo Moreno fui yo, cuando estaba ejecutando o estaba vendiendo la información respecto a las órdenes de captura del Coliseo Happy Lore. Fui uno de los primeros en denunciar estos hechos ante el despacho del fiscal general y la vicefiscal general de la Nación. Doctor Hernández, primero suena un poco extraño que sea el investigado Tobula el que termine escogiendo fiscal diciendo que no tiene confianza en estos y en aquellos. Bueno, pero usted era el fiscal de apoyo en el caso de Brecht. La fiscal titular Amparo Cerón, hoy retirada, lo denunció porque presuntamente usted desapareció evidencia del proceso. Según la versión de ella, usando la clave de la fiscal Cerón, usted entró al SPOA, que es la Central de Información del Sistema Penal Acusatorio, para favorecer intereses de personas investigadas. ¿Usted qué responde a esas acusaciones? No conocía la denuncia de la doctora Amparo Cerón, solo la conocí hasta la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento. Esta misma semana instauraré una denuncia en contra de la ciudadana por falsa denuncia. Y le explico. Ella manifiesta que desaparecía evidencia ingresando a su sistema SPOA con su propia clave. Esto es imposible técnicamente. Para que yo conociera la clave de la doctora Amparo, ella debió habérmela entregado. Segundo, se puede verificar y está certificado ya, dentro de los elementos que tengo para mi defensa frente a todos los ataques que he recibido en estos últimos 8 años, esta certificación del sistema SPOA, del Sistema de Información de la Fiscalía General de la Nación, en la cual arroja que para los años 2017 a 2019, dentro del radicado matriz, al momento que estuvo asignado la doctora Amparo Cerón, nunca ingresé a dicho SPOA, ni como visitante, ni como fiscal de apoyo. Nunca ingresé a dicho sistema y está certificado técnicamente. Se supo al finalizar la audiencia, de imputación que el abogado que lo venía representando usted era Mayer Abusihab, ex asesor y persona de confianza de Néstor Humberto Martínez. Le quiero preguntar por qué lo cambió a último momento y por qué, habiendo tantos abogados, preciso se asesoró inicialmente del abogado Abusihab. Doctora, una excelente pregunta. Creo que cuando uno entra en problemas como estos, los únicos que aparecen son los amigos. Maher es un amigo mío desde antes de que él entrara a Fiscalía General de la Nación. Lo conozco muchos años atrás. Jugábamos fútbol en la Universidad del Rosario. Segundo, como amigo que es, se prestó y quiso colaborar. Tercero, aparecieron muchos abogados, pero los cuales, lógicamente, no me generaban la misma confianza que generaba mi amigo. Ahora, ¿el por qué no me siguió representando el doctor Maher? Maher y yo tuvimos una conversación el día miércoles y lo que queríamos demostrarle al país es que se ha actuado de manera leal y decente frente a cada una de las investigaciones que se han adelantado. Maher mismo opinó que era mejor dar un paso al costado para que no se generaran tal vez estas falsas apreciaciones, tal y como usted lo ha manifestado, que el doctor Maher de alguna manera podría influir en mi defensa, teniendo en cuenta que fue asesor del doctor Néstor Humberto. ¿Qué hice? Buscar otro amigo, persona que trabajó conmigo en la Fiscalía General de la Nación, y llevar a mi defensa. Aunque podrá observar usted que gran parte de la misma la desarrollé personalmente, porque conozco muchísimo mejor los antecedentes del caso de Brecht a nivel nacional. Doctor Hernández, el periodista Gonzalo Guillén asegura que usted y el fiscal Álvaro Betancur presionaron al corrupto empresario Carlos Matos para que declarara que el periodista Guillén estaba a sueldo de él. La afirmación de Guillén pues no sale de la nada. Iván Cancino, entonces abogado de Carlos Matos, se lo dijo al propio Gonzalo Guillén, quien lo grabó hablando de presiones de los dos fiscales, es decir, de usted y del doctor Betancur, y de un supuesto acuerdo con Matos y el abogado Alejandro Sánchez.
otro de los apoderados del empresario, para implicar falsamente a Guillén. Oigamos a Cancino en la grabación. De los dos fiscales dicen que tenemos es una deuda con el señor Gonzalo Guillén, que nos ha jodido, que nos ha dado. ¿Qué es lo que quieren que diga? Que lo que pagó para no pasó. Y le dije, mire, yo conozco la defensa de Carlos Matus de arriba para abajo. Carlos me contaba las cosas. Que se me salen de las manos, pero eso no pasó, se lo dije yo. Y Sánchez, pues maestro, porque él habla así, Carlitos, pero conoces Carlitos, maestro del burro. Entonces le dije, no sé con qué va a negociar usted, pero tenga mucho cuidado. En lo que quedaron fue en lo que está escrito, que yo tampoco lo tengo muy claro, Gonzalo. ¿Cierto lo que dice en esta grabación el abogado Iván Cancino, doctor Hernández? Esto es realmente falso, doctor Daniel, y se lo puedo explicar de la siguiente forma y también con pruebas. Para el año 2019, el doctor Iván Cancino se acercó a las instalaciones del búnker a ofrecer una posible negociación con su cliente Carlos José Matos. Punto importante primero, doctor Daniel. Gracias a su investigación se conocieron los hechos corruptos de Carlos Matos, pero gracias al trabajo de Álvaro Enrique Betancourt y de Ricardo Hernández y el grupo de investigadores del CTI, se conocieron todos los hechos corruptos que llevaron a la judicialización de 14 personas. Es más, se llevó al conocimiento de que otro juez o otra juez de la República también había participado en estos actos corruptos. Primer punto. Tendría que, por primera vez, valorarse el trabajo de la Fiscalía General de la Nación en el caso de Carlos José Matos. Segundo, para el año 2019, como le venía diciendo, Iván Cancino, como apoderado del señor Carlos José Matos Barrero, se presentó en las instalaciones del búnker y aceptamos la posibilidad de una negociación en la cual el ciudadano manifestaba entregar información de 3 puntos. Perdón, de 2 puntos, y de uno, desde ya se manifestaba nunca entregaría información. Se dijo en su momento que el señor Carlos José Matos nunca entregaría información respecto al señor Alex Bernotto. Nunca se manifestó el porqué. Se dijo que se entregaría información frente a un ex magistrado o magistrado de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Y tercero, se manifestó en ese año 2019 que se entregaría información de los pagos que ejecutó Carlos José Matos en favor del periodista Gonzalo Guillén con el fin de desprestigiar a la Fiscalía General de la Nación y atacar al Grupo El Juri. Para esto, fuimos comisionados por el exfiscal general de la Nación encargado, Fabio Espitia, para que nos trasladáramos a la ciudad de Madrid. Allí estuvimos una semana. Nunca fuimos atendidos ni por la defensa técnica ni material. Nunca se pudo conocer esta colaboración. La colaboración solo se sustentó a partir de que se logró, gracias al trabajo de la Fiscalía General de la Nación, la extradición. Discúlpeme, doctor Daniel, ustedes me escuchan, acaba de entrar como un tono. Gracias a este trabajo se logró la extradición del ciudadano Carlos José Matos a territorio colombiano, lo que generó nuevamente un proceso de negociación. Proceso de negociación que fue cerrado en su momento por el señor fiscal general de la Nación. Ante esto, y un posible acercamiento que ejecutó en el mes de diciembre, si no me traiciona la memoria, el año 2021, el doctor Eduardo Calderón, director de anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, para el 28 de diciembre de ese año se volvió a habilitar la negociación, la cual llevaba más bien a la generación de 2 preacuerdos que garantizarían la condena del ciudadano y la entrega de información respecto a otras actividades o otros responsables. Para eso se llevó a cabo reunión el 17 de enero del año 2022 en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, en el Centro de Valoración Probatoria, en el CEVAP. ¿Por qué razón, doctor? Punto es importante. El CEVAP graba absolutamente todo lo que sucede al interior de esa sala de interrogatorio o de entrevista. Esa fue la primera garantía que buscamos. Segundo, para esta diligencia asistieron 3 abogados de confianza del señor Carlos José Matos Barrero: el doctor Iván Cancino, la doctora Laura Camila y el doctor Alejandro Sánchez. Pero adicional, como garantía para la institución, pedimos fuéramos acompañados por parte del doctor Eduardo Calderón. Entonces, estábamos 7 personas: Álvaro Enrique Betancourt, Daniel Hernández, Eduardo Calderón, Carlos José Matos, Alejandro Sánchez, Iván Cancino y la apoderada de Toro. Ante esta situación, se genera la negociación, se nos entrega una información y se acuerda. La
de pena, los pagos indemnizatorios y que entregaría los recibos de pago de los diferentes viajes o pasajes aéreos que se le entregaron al señor Gonzalo Guillén y un pago por 20 millones de pesos. Punto importante acá, doctor Daniel. Para el año 2018, si no estoy mal, fue usted o tal vez otro periodista reveló unos audios del hermano del señor Matos, en los cuales se manifestaba unas entregas de unos tiquetes aéreos al señor Gonzalo Guillén, y en los cuales se manifestaba que se mandaran en la parte de atrás. Ante esta situación, en el año 2018, el señor Gonzalo Guillén negó rotundamente cualquier entrega de pasajes o dádivas por parte de la familia de Carlos Matos. Es curioso que después de la entrega de estos tiquetes en el año 2022, probados que estaban a nombre del ciudadano, él haya cambiado su versión que dio en el año 2018. Entonces, fue la defensa técnica y material la que entregó los elementos que sustentaban los pagos al periodista. Segundo, fue la defensa técnica y material la que emitió el documento firmado por los Carlos José Matos Barrero, en los cuales manifestaba esos pagos corruptos. Y tercero, lógicamente, Daniel, la Fiscalía General de la Nación no puede generar una presión en contra de sus testigos por una situación muy, muy clara. Estaban presentes 3 abogados, doctor Daniel. Si esto hubiera sido cierto, tendríamos que haber sido denunciados de manera inmediata por alguno de los 3. Ellos no podrían haber permitido una presión de esta naturaleza. Entonces, realmente, quien podría contestarle por qué Iván Cancino o por qué el doctor Iván Cancino habló de este tema con el señor Gonzalo Guillén, única y exclusivamente sería el doctor Iván Cancino. La verdad procesal es la que le acabo de mostrar, desde el año 2019 hasta el 17 de enero del año 2022. No, pues el doctor Iván Cancino ha sido renuente a contestar estas preguntas, como también la de la introducción de unas gafas de grabación oculta a la cárcel de alta seguridad de Cómbita cuando iba a visitar a Carlos Matos, que las llevaba esa abogada precisamente, doña Laura Camila Toro. Bueno, recientemente usted, fiscal Daniel Hernández, cumplía una diligencia con Emilio Tapia en la cárcel del Bosque de Barranquilla, cuando de repente a la reunión se apareció Carlos Matos. ¿Qué fue lo que le dijo? Fue muy curioso. Yo estaba en la preparación del testimonio. Valga lo primero y sea lo más importante, Daniel. Doctor Daniel, perdón. Después de todos los ataques que recibí en los últimos años y sobre todo que se han intensificado en este año, he tratado de grabar todas y cada una de mis reuniones en las cuales se pueda generar alguna clase de especulación o se pueda generar alguna clase de malinterpretación. Me dirigí a la cárcel del Bosque en Barranquilla con el fin de preparar el testimonio del señor Emilio Tapia como víctima dentro de un proceso de soborno en la actuación penal. Al señor Emilio Tapia le ofrecieron $2 millones para abstenerse de declarar en contra del doctor Fernando Marín. Hablo ya de este punto y menciono al doctor Fernando Marín porque él ya aceptó cargos por estos hechos y lógicamente su condenación ejecutorial, lo que hace que sea de conocimiento y manejo público. Entonces estaba en la preparación de este testimonio, le pedí el favor a mi investigador que me acompañaba a grabar absolutamente todo para que después no se llegara a malinterpretar o manifestar por alguna parte o alguna persona que yo estaba visitando la cárcel del Bosque para buscar algún acercamiento con el señor Matos o con el señor Tapia, en fin. Lo único que quería que existiera claridad y conocimiento de la verdad, por si en algún momento se me llegaba a denunciar como es costumbre. A mediados de la reunión, más o menos como a los 40 minutos, ingresa sorpresivamente el señor Carlos Matos. Y en resumen lo que me manifiesta es que confirmaba que él había ejecutado los pagos para desprestigiar a la Fiscalía, específicamente a los fiscales Hernández y Betancourt, pero también contó algo supremamente delicado, que estaba siendo víctima de extorsiones por parte del periodista Gonzalo Guillén, en los cuales se le estaba pidiendo en primer punto $5 millones. Después se le pidieron los mismos $5 millones, pero con una condición adicional, que tendría el señor Carlos José Matos salir a informar públicamente en diarios o en medios de circulación nacional que había sido presionado por los fiscales Hernández y Betancourt para que declarara falsamente en contra de Gonzalo Guillén. Esta petición dineraria terminó como último punto en un valor de $1 millón y bajo la misma condición, que el señor Carlos Matos manifestara públicamente que había sido víctima de alguna clase de constreñimiento
o coacción por parte de los fiscales para que se inventaran los pagos en favor de Gonzalo Guillén. Eso, en resumen, fue lo que habló o explicó el señor Matos Barrera, y que esta verdad siempre le había querido revelar al país, pero que su defensa no se lo había permitido. Bueno, sobre esto también hay una grabación, vamos a oírla. Y después 5,5 millones de dólares, que no le he dicho, y ahora a usted se lo digo. Y luego en la otra persona que mandó él, me mandó pedir 5,5 millones con derecho a que le dijera a ustedes que él no era ¿cómo fue? Que te habían obligado a mentir. Que me había obligado a mentir. Que me había obligado a mentir ustedes a mí para decir de él. O sea, para poderlo denunciar. Exactamente. Y que tenía que sacarlo en un medio de circulación nacional. Y que yo tenía que sacarlo en un medio de circulación nacional. Y además, tenía que rectificar eso, que fue cuando yo dije próximamente que no. Entonces él después me mandó a pedir $1 millón. Entonces yo no pago en dólares, yo pago en pesos. Y me dijo, bueno, pues 4.500 millones de pesos, pero lo que más me interesa es que rectifique que ustedes me hicieron obligado a mí a que yo le dijera a ustedes bajo juramento que ustedes me habían obligado a mí a hablar mal de Guillén. Bueno, pues anoche hablé con el periodista Gonzalo Guillén, quien me dijo que fue Matos quien lo buscó con la idea de conciliar a cambio de un dinero, tema que jamás se concretó. Un abogado que me dio en el contacto me confirmó que la iniciativa fue de Carlos Matos y no de Gonzalo Guillén. Guillén le ha enviado varios derechos de petición a Matos para que informe la identidad de los pretendidos enviados de Guillén a pedirle plata. Catalina. Bueno, fiscal Hernández, en los chats que usted reveló en la audiencia se observa una expresión suya de alto calibre contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿A qué se debe esa prevención actual con la Corte? Lógicamente este no es un error. Ese vocabulario soez que utilicé no fue en contra de los magistrados, sino en contra precisamente del medio de comunicación que para esa época me atacaba. Soy una persona tal vez un poco vulgar al momento de expresarme y más cuando tengo rabia, pero la equivocación suya se basa o se sustenta respecto a que era en contra de la Corte. No, señora, la Corte Suprema de Justicia siempre he tenido muchísimo respeto y en ese momento lógicamente estaba siendo atacado por ese medio de comunicación que fue frente al que me expresé de esa manera soez. Es más, y un punto importante que tal vez sería bueno que el país conociera. Se ha manifestado que las órdenes de captura se pretendieron esconder, se pretendieron beneficiar a estos ciudadanos brasileños. Las órdenes de captura se emitieron el 20 de julio del 2017. Las órdenes se hicieron públicas, como lo exige el artículo 298 de la ley 906 de 2004, el 25 de julio, por comunicado de prensa de la Fiscalía General de la Nación. Pero adicional a eso, fue replicado por todos los medios de connotación nacional respecto a la expedición de esas 3 órdenes de captura en contra de estos 3 ciudadanos brasileños. Esa fue la realidad frente a ese punto. Entonces, entenderá usted que también para esa época se me estaba atacando con otra mentira. Se decía que yo había destruido el teléfono celular de Otto Nicolás Bula Bula, prueba fundamental en todo el proceso de Odebrecht, situación que lógicamente conllevó una investigación en mi contra que también fue archivada y en la cual se demostró que lo que fue muchísimo más garantista frente a la prueba. Generé 17 evidencias forenses que fueron repartidas a las diferentes entidades estatales. Entonces, tal vez podrá entender usted y el país que puede un ciudadano, un ser humano también sentir rabia, y tenía rabia frente a los ataques que se me estaban generando desde ese medio de comunicación, no contra la Corte Suprema de Justicia.
Doctor Hernández, hasta hoy, lunes 19 de diciembre de 2022, ¿lo han llamado del FBI? ¿Le han pedido explicaciones sobre su actuación? Hoy, lunes 19 de diciembre del año 2022, hasta las 8:12 de la mañana, no he recibido comunicación por autoridad federal americana. Pero sí le puedo decir, doctor Daniel, y le traeré a usted. Desde el año 2017 he trabajado con la DEA en diferentes temas de narcotráfico de alto nivel y se han incautado más de 80 toneladas a la fecha. Creo que hasta el momento no se ha generado ninguna tacha por parte del gobierno americano frente a mi trabajo. Y no he recibido comunicación y estoy lógicamente presto a lo que llegue a requerir cualquier autoridad americana para hacer o entregar las respuestas que ellos requieran. Fiscal, ¿usted ha consultado a abogados americanos para defenderse de una posible extradición por obstrucción a la justicia? No, señora, no tengo ni siquiera la capacidad económica para pagar un abogado en Colombia, menos tendría la capacidad para pagar un abogado en Estados Unidos. No he consultado. Bueno, muchas gracias al fiscal Daniel Hernández. Ahí quedan sus puntos de vista para evaluación de ustedes. También gracias a Catalina Suárez por estar hoy en el reporte. Mañana es martes y habitualmente los martes no hay reporte, pero mañana también es 20 de diciembre. Así es que vendremos con las grabaciones de Emilio Tapia. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.